Presentamos hoy el libro de Amador Vega, Tres poetas del exceso, la hermenéutica imposible en Eckhart, Silesius y Celan. Este acto ha sido organizado conjuntamente entre el Goethe Institut, la Librería Central y Fragmenta Editorial. Me hace una especial ilusión la publicación de este libro porque Amador Vega fue profesor mío durante muchos años en la Universidad Pompeu Fabra, dirigió mi tesis doctoral y de alguna forma en los últimos 10-12 años pues, ha sido un referente importante para mí y para muchas de las personas con las que trato y a las que aprecio. De forma que que un proyecto como el de Fragmenta acoja una obra de Amador Vega pues me produce una inmensa alegría. El libro reúne tres ensayos sobre tres poetas inscritos en la tradición mística, cuya poesía es intensa y a veces oscura. Esto los tres poetas lo tienen en común. Buscan un lenguaje que va más allá del lenguaje denotativo. Son tres poetas que se exponen a la paradoja de tener que decidir lo indecible. Así que el alemán para Celan era la lengua, el idioma de su madre, con todo el cariño, y al mismo tiempo el idioma de los asesinos de su madre. Y él tenía que salir de alguna manera de ese dilema. Estamos muy acostumbrados a hablar del exceso de alcohol o de velocidad, y hay que señalar que aquí exceder está relacionado con una búsqueda. Significa traspasar los límites de lugares, épocas y palabras. Son tres poetas en el límite del lenguaje, tres poetas al borde del silencio. Sin embargo, me parece, Eckhart y Silesius son místicos cristianos. Celan es de formación espiritual, judía y ateo. Amador Vega sostiene que Celan se veía a sí mismo como el continuador de una tradición espiritual europea que pasaba indistintamente por Maimónides y el maestro Eckhart. Yo creo que esos tres poetas místicos o místicos poetas que estudia Amador Vega están encadenados entre sí por esa gran herencia humana, esa gran herencia de la palabra. El místico, digo, encuentra una enorme perplejidad para decantar entre el significado y los significantes, entre los artefactos gramaticales, podríamos decir, y lo que estos artefactos significan, se encuentra siempre con la necesidad de representar. Y ahí la lucha constante que mantiene el místico entre representación y presencia. Intenta alcanzar la presencia, pero solo puede hacerlo a partir de representaciones y, en el fondo, y de hecho, toda representación es una confirmación de ausencias, de vacíos, de falta. Entre el significado y la presencia, siempre, de una manera u otra, se encuentra la representación. O si se quiere decir de otra manera, siempre nos encontramos enfrentados a la gramática. Creo que son muy adecuados los tres calificativos o las tres nociones que utiliza Amador Vega para calificar y casi diría clasificar a los autores que estudia. El desierto en Eckhart, el abismo de Dios, Silesius, lección de tinieblas, Celan. Estos tres términos, desierto, abismo de Dios y tinieblas, lección de tinieblas, son puntos de partida. Y estas tres nociones son indicativos de crisis, porque me parece que es harto evidente que estos tres autores, cada uno en su momento histórico peculiar, son representantes, se hacen eco de la crisis. Son, en el sentido de Ernst Bloch, herejes.
es decir, de personas que gramaticalmente argumentan contra el sistema gramatical vigente. El peligro que constantemente nos oprime por todas partes es el peligro de la idolatría, es decir, el peligro de la conversión de lo que es finito, temporal, condicionado, en algo trascendente, en algo con una exigencia de absolutez. Creo que, no sé si de una manera directa o indirecta, lo que Amador Vega nos propone son unos ejercicios espirituales. ¿Ejercicios espirituales para qué? Para que pongamos en movimiento nuestra capacidad de juicio, nuestra capacidad de discernimiento y, sobre todo, nuestros propios límites, para que nos apercibamos de nuestros propios límites. Yo lo que hago con estos tres poetas es leerlos. Se ha ido escribiendo en la medida en que en un primer momento me ocupé del pensamiento del maestro Eckhart. El místico es aquel que crea imágenes explosivas, ¿no? Que tiene que ver con la hermenéutica imposible, porque aun cuando quizás no somos capaces de entender exactamente qué es lo que está diciendo el poema, sí que es cierto que nos transmiten inmediatamente algo. Yo creo que transmiten algo de esa biografía que el propio poema lleva en sí mismo, nos transmiten las angustias y las quizás también, ¿por qué no?, las alegrías, ¿no?, de la época en que fue escrito este poema. Cuando hablamos de teología, yo diría que no solo existe la idea que tenemos de una cierta teología pues hecha en la escuela. No olvidemos que Eckhart era catedrático de teología en París, por 2 veces, por otro lado. Pero es decir, una cierta teología sistemática que está muy bien para el momento en el que fue escrita, en el momento en que se precisaba el sistema, pero hay una teología que atraviesa los tiempos, y esta es la teología que a mí me interesa. ¿Cuál es la novedad y la originalidad del maestro Eckhart? La manera en que lo hace, el modo en que lo hace. Y el modo en que lo hace fue la razón por la que lo condenaron, por herejía. Y yo creo que esto es lo que comparte también es un elemento que comparte también con Silesius y con Celan. El modo en el que él se aproxima a la tradición, el modo en el que él lee a otros autores, el modo en el que él finalmente escribe poesía. Escribe poesía o escribe teología, que fundamentalmente pues la teología es una cuestión de lenguaje, sobre todo en el contexto cristiano, en el que los 3 autores, quizás Celan de un modo más distanciado, pero también presente, se enfrentan, puesto que pues seguramente la cruz, no sé si fue Henri de Levac, que dijo que la cruz era un hecho de lenguaje. Son herejes porque están en una época, y el porqué aquí me parece válido, porque están en una época de crisis. En una época de crisis quizás solo se puede ser hereje si se quiere decir algo con sentido, con un cierto sentido. Me parece que en el caso de los 3 autores es algo clarísimo. Muchísimas gracias a los que han presentado el libro, muchísimas gracias al autor por el regalo de esta obra excepcional, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias.